Vamos a proseguir con una breve entrevista. ¿Se te viene a la mente algo con estas dos imágenes? Sí, el conflicto armado interno. ¿Por qué? Barrios Altos es un lugar que fue atacado específicamente no por una cúpula de senderos, ¿no? Sino por la policía, por los militares, no recuerdo muy bien. Atacaron a una familia que realizaba una parrillada porque creía que eran pues supuestos terroristas, había una mala información y Deng Xiaoping eran el presidente Gonzalo, Abimelec Guzmán, no tenía, si mal no recuerdo, la idea de tener una idea similar a lo que él propugnaba, ¿no? Deng Xiaoping, si mal no me equivoco. Ok, entonces, ¿qué entiendes por conflicto armado interno? Bueno, el conflicto armado interno es el conflicto, la guerra interna que hubo exactamente entre el Sendero Luminoso, una parte también el MRTA y el Estado peruano, ¿no? En base a las creencias políticas que tenían, en base a las contradicciones que había entre cómo se debía manejar el Estado, ¿no? Bueno, ¿y recuerdas algún acontecimiento durante esta época o qué recuerdas o sabes sobre este acontecimiento que es el conflicto armado interno? Mi familia viene de Ayacucho, yo nací en el 97, no sé mucho sobre esto, pero por mi familia tengo algunos familiares que sí que tuvieron un acercamiento con Sendero Luminoso y pues sé más o menos cuál era la doctrina que ellos propugnaban, la forma en cómo los adoctrinaban a las personas y algunos conocimientos de los acontecimientos que hacían, ¿no? Como el de donde se matan a estos periodistas, los ataques los destrozos que se dan a los postes de luz, ¿no? Donde se corta la electricidad, y sobre todo las medidas o algunas medidas que adopta el gobierno de Fujimori para poder contrarrestar, ¿no? Eso. Claro. ¿Qué entiendes por conflicto armado interno peruano? Entiendo que fueron las épocas de los 80, 90, para empezar. En el Perú sería, por ejemplo, las zonas de la sierra, zonas alejadas, que no sean en Lima, y que sufrieron bastantes personas, hubo terrorismo, Sendero Luminoso, hubieron bastantes muertes y bastantes violaciones a los derechos por parte del Estado y por parte de las personas, por ignorancia, uno de los factores. Eso mismo. ¿Recuerdas algún acontecimiento durante esta época? ¿Cómo? ¿Recuerdas algún acontecimiento durante esta época? Pueden ser las esterilizaciones forzadas. Dime, ¿qué se te viene a la mente al ver estas imágenes? El primero, ¿qué se te viene a la mente? Lo que sea. Lo que sea, puede ser un chifa. Y el segundo. Como un populismo. Sobre el conflicto armado interno, esto se dio, como bien mencionaste, en los años 80, pero se veía llegar muchos años antes. Este hecho se dio en Ayacucho por Sendero Luminoso, con el afán de llegar al poder, y por eso mismo causaron terror al país. Muchos años después decidieron empezar a cometer actos delictivos contra las autoridades que no estaban a favor de ellos. Así se inicia el conflicto armado interno. En cuanto a la primera imagen, hace referencia a Deng Xiaoping, que fue un presidente de China. Este hecho fue uno de los más impactantes a finales de los años 80, debido a que en las calles del centro de Lima colgaban a perros muertos colgados en los postes.
con los carteles que decían Deng Xiaoping, hijo de perra, debido a que Deng Xiaoping, cuando hereda la presidencia de Mao, vuelve a China un país comunista, cuando la ideología de Mao era tenía una ideología de economía cerrada, a lo cual el presidente Gonzalo lo tomaba como referencia. Es por eso que el presidente Gonzalo toma como traición a Deng Xiaoping. Como te mencioné, este hecho ocurrió a finales de los años 80 en la ciudad de Lima. En cuanto a los actores involucrados, los Sendero Luminoso y definitivamente los perros muertos. En cuanto a las responsabilidades, se encuentra afectada la responsabilidad moral, ya que la actitud que muestra Sendero Luminoso atenta a la moral de las personas al matar a los animales de los pobladores. Y en cuanto a los aspectos de la ciudadanía vulnerada, la participación política, democracia representativa y participativa fueron vulnerados por Sendero Luminoso, tratando de intimidar a las personas. En cuanto a la imagen de Barrios Altos, pues este hecho se dio en 1991, cuando los ciudadanos de la capital fueron sorprendidos ante la noticia de la masacre más grande en este año. Este suceso es el Grupo Colina, mandado por Vladimiro Montesinos, encargado por Alberto Fujimori, asesinan a 15 personas y dentro de una de ellas había un niño de 8 años. Habían relacionado a estas personas con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, eran, como digo, ciudadanos normales, libres y corrientes. Y definitivamente los de Sendero Luminoso sí estaban en ese local, solo que en el segundo piso. Este hecho ocurrió el 3 de noviembre de 1991 durante el primer gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Los actores involucrados fueron el Grupo Colina, Vladimiro Montesinos, los ciudadanos asesinados y Sendero Luminoso. En cuanto a las responsabilidades, acá se presentan 3 tipos de responsabilidades. La responsabilidad política, ya que el presidente Fujimori mandó al Grupo Colina a matar a las personas, y por ello también se involucra la responsabilidad jurídica, ya que al haber asesinado a personas inocentes, este debe pagar por sus actos con una pena de cárcel. Y por último, la responsabilidad moral, ya que el presidente y los integrantes del Grupo Colina estaban conscientes de sus actos. Finalmente, los aspectos de la ciudadanía vulneradas fueron se previeron los derechos tales como el de la vida, seguridad social, entre otros. ¿Qué entiendes por conflicto armado interno peruano? Es sobre ideas contrarias a un punto de grupo. ¿Recuerdas algún acontecimiento durante esta época? El más reciente, en Lima nada más, me acuerdo de la explosión de Tarata, sobre muchos bombas. Dime, ¿qué se te viene a la mente al ver estas imágenes? La primera un chifa y la otra Coca-Cola, pero en Barrios Altos sí me suena por la matanza que hubo en varios muertos. Claro. ¿Conoces a alguna persona que estuvo en alguno de estos sucesos? No conozco. Okay. En cuanto a lo que está la imagen del chifa, que en realidad es Deng Xiaoping, hace referencia sobre... Bueno, este hecho fue uno de los más impactantes a finales de 1980, donde en las calles del centro de Lima amanecieron con decenas de perros muertos colgados en los postes con carteles que decían Deng Xiaoping, hijo de perra. Esto debido a que cuando Deng Xiaoping hereda la presidencia del expresidente Mao, cambia la ideología económica de China y se vuelve un país comunista. Y lo que pasa es que el presidente Gonzalo seguía la ideología de Mao,
quien era de una ideología, una economía cerrada. Es por eso que decide tomar estas acciones el presidente Gonzalo. Esto ocurrió a finales de 1980, donde se evidenció en la ciudad de Lima. Los actores involucrados fueron Sendero Luminoso y definitivamente los perros muertos. En cuanto a las responsabilidades, se presenta la responsabilidad moral, ya que la actitud que muestra Sendero Luminoso atenta a la moral de las personas al matar a los animales de los pobladores. En cuanto a los aspectos de la ciudadanía vulneradas, la pertenencia a una comunidad política, la participación política, democracia representativa y participativa, estos aspectos son vulnerados por Sendero Luminoso, tratando de intimidar a las personas, impidiendo el desarrollo de la ciudadanía, faltando a los valores, siendo un peligro para la sociedad. Ello generó que las personas se sientan acorraladas por el miedo. Te voy a hacer unas breves preguntas. ¿Qué entiendes por conflicto armado interno peruano? Fue la lucha por igualdad de oportunidades de los terroristas con el Estado que afectó a toda la población peruana. ¿Recuerdas algún acontecimiento durante esta época? Recuerdo que los terroristas secuestraron a un montón de personas importantes en la embajada japonesa y también lo que le hacían en los pueblos. Claro. ¿Qué se te viene a la mente al ver estas dos imágenes? Barrios Altos. Lo de Barrios Altos fue cuando los militares pensaron que, habían recibido información de que habían terroristas en uno de los edificios. Me parece que cuando hubo una apoyada, y entonces terminaron por matar a todas las personas que estaban ahí, incluidos niños y ancianos. Claro. Bueno, te voy a hacer una breve reseña sobre el conflicto armado interno. Este se dio en el año 1980, pero se veía llegar muchos años antes. Este hecho se inició en Ayacucho por el grupo Sendero Luminoso, con el discurso de una revolución de la igualdad para todos los peruanos, y bueno, con el afán de llegar al poder causaron mucho terror al país. Más adelante, en años posteriores, decidieron empezar a cometer actos delictivos contra las autoridades que no estaban a favor de ellos. Y en cuanto a la primera imagen, que está en Shopping, bueno, este hecho fue uno de los más impactantes a finales de los años 80, debido a que las calles del centro de Lima amanecieron con decenas de perros muertos colgados en los postes con carteles que decían "Ten Shopping, hijo de perra". Se sentía en China, nada sale, nada entra. Y el presidente Gonzalo tomaba como referencia a Mao. Es por esto que toma a Ten Shopping como un traidor. Este hecho ocurrió a finales de los años 80 en la ciudad de Lima. Los actores involucrados fueron Sendero Luminoso y definitivamente los perros muertos. En cuanto a las responsabilidades, bueno, en este caso hay solo una, que es la responsabilidad moral, ya que la actitud que muestra Sendero Luminoso atenta a la moral de los ciudadanos al matar a los animales de los pobladores. Finalmente, en los aspectos de la ciudadanía, la pertenencia a una comunidad política, la participación política, que es la democracia representativa y participativa, fueron vulnerados por Sendero Luminoso, tratando de intimidar a las personas, impidiendo el desarrollo de la ciudadanía. Yo considero que este conflicto aún en el año 2017 tiene algunas repercusiones sociales, sobre todo. Las causas las causas del conflicto aún no han sido tratadas del todo. Ayacucho, a mi parecer, a pesar de que se hicieron algunas reformas, la Comisión de la Verdad trató de ver algunas mejoras no sustanciales para los distintos departamentos del Perú. Creo que aún no se trató del problema del fondo, ¿no? Que es
y al fin y al cabo es esta brecha que existe entre distintos sectores del país, ¿no? Y que debe ser tratado. Es por eso que aún, a pesar de que ya han pasado más de, bueno, ya casi 17 años, seguimos con terrorismo. Bueno, sobre la primera imagen, sobre Deng Xiaoping, me pareció muy agresiva la manera en que tenían para llamar la atención utilizando animales, siendo ellos inocentes acerca de todo esto. Si bien es cierto que muchas personas murieron inocentes por equivocaciones o por ocasionar terror a otras personas, los animales tampoco tienen la culpa de eso, ¿no? Y ellos siendo unos seres no racionales con aún más razón. Y por lo de la otra imagen, bueno, es también muy cierto y colinda con la primera imagen en que muchas personas inocentes murieron a causa de otras personas que querían hacer terror, querían fomentar terror para lograr sus objetivos, para ir contra el Estado, y asimismo el Estado también actuó de esa forma, ¿no? Matando personas inocentes que no tenían la culpa de nada. El Estado debería dar igual oportunidades a la gente que vive en provincia para que haya una unión y una igualdad entre todos los peruanos, porque si eso no ocurre, se va a repetir lo que pasó en los 80s y las personas van a luchar y se van a ir en contra del Estado y en contra de los demás peruanos para exigir sus derechos, y vamos a tener que volver a una situación llena de violencia y va a ser un caos total. Pucha, lo que acabo de enterar ha sido un poco fuerte lo que pasó en Perú, y como que tomar conciencia y saber nuestra historia para no repetirla y para que sea podría decir, un país democrático, para que se escuchen las ideas de todos los ciudadanos, no importa, no solamente que se centren en Lima, que en ese tiempo el Perú creo que era un gobierno centralista, y que se ocupen en todas las regiones, tanto de la sierra, selva y costa.